nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, aquel que hemos venido a alabar y adorar. Qué bueno es poder alabar y adorarle en medio de lo que sea, poder alabar su nombre. Gloria a Dios. Saludo a todos los que nos están viendo también por internet o escuchando. Dios les bendiga. Perdonen la voz de resfriado. Los ingenieros de sonido iban a tratar de arreglarla, pero veremos. Vamos a la palabra de Dios. San Juan capítulo 8 y verso 7. San Juan capítulo 8 y verso 7. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra versión dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque esa luz que guía tu vida te iluminará el camino. Cuando pensaba y leyendo diferentes textos de la palabra de Dios en cuanto a las tinieblas y la luz, trataba de imaginar una pelea, una lucha entre las tinieblas y la luz. ¿Quién ganará? Quizás no solo me ha pasado a mí. Quizás te has levantado una madrugada, en pleno invierno, en plena oscuridad, y cuando prendes la luz, hay apagón. Hay apagón. ¡Qué oscuridad! No se ve absolutamente nada. Hay que estar tanteando para poder llegar al baño o para poder llegar a la nevera por un vaso de agua. La oscuridad. Quizás acá no pasa tanto, pero en nuestros países, en Sudamérica, cuántas veces uno se levanta y hay un apagón. En esas noches oscuras no se ve nada. He estado en un barco cuando viajamos recién casados, vinimos en barco y mirando el océano en una noche bien oscura, hay realmente tinieblas que asustan. Miraba esa oscuridad, esa negrura, nada, todo cerrado, el cielo, pura oscuridad. Y cuando pienso en esto, se van mis pensamientos a un episodio tremendo en el Antiguo Testamento, donde se ve esta lucha entre la luz y las tinieblas. Y lo que vamos a leer asusta con solo pensarlo. Pero también ahí se ve quiénes ganan y por qué ganan. Ahí leemos en Éxodo el capítulo 10. El pueblo de Faraón en Egipto no quería soltar al pueblo de Israel, que llevaba más de 400 años en esclavitud. Y Dios comienza a mandar plagas para tratar de emblandecer el corazón de Faraón. Y entonces aquí llega la novena y penúltima plaga. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Es difícil, yo diría casi imposible, imaginar esos 3 días. Dice la Biblia, tinieblas que hasta se podían palpar. Y la Biblia no exagera. No me lo puedo imaginar, tinieblas tan densas, tan duras,
tan negras que hasta se pueden palpar, donde no se ve nada. Por eso dice la Biblia que durante 3 días nadie se movía de su lugar porque la oscuridad era completa. Pero hay algo que resalta y viene después de eso. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y entonces dice: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Había negrura total en todo Egipto, pero todas las casas de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, tenían luz. Y pensaba, por un lado, se ve un pueblo idólatra, un pueblo viviendo lejos de Dios, un pueblo viviendo unas tinieblas terribles, no solo materiales, sino espirituales. Eso por un lado. Por el otro lado, el pueblo de Dios. Rebelde sí, o sea, que por haber sido rebelde contra Dios, Dios había quitado su mano sobre ellos y habían ahora vivido 400 años como esclavos en tierra extraña. Y permíteme decirte, amado hermano y hermana, no vivamos nunca de tal manera que Dios quite su mano de nosotros, porque eso es lo único que traerá un destino trágico. Dios ya se lo había dicho a Abraham que esto pasaría. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, porque Dios le había prometido a Abraham que tendría una descendencia más grande que las estrellas en los cielos, etc. Pero entonces también Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y esto está hablando muchos años antes que lo demás pasó. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso es lo que pasó. Por eso es que Dios tenía todo preparado. Por eso ustedes saben la historia. Moisés es adoptado por una hermana de Faraón, se crece en la casa de Faraón, pero luego se da cuenta que él pertenecía a otro pueblo, el pueblo de Dios. Reacciona mal, mata a un egipcio y tiene que huir de Egipto. Pasa 40 años en el desierto y ahí Dios lo llama y Dios lo envía como libertador a Egipto. Vemos entonces terribles tinieblas en Egipto, pero el pueblo de Dios tenía luz. Y podemos hacer un paralelo entre lo que nuestro mundo está viviendo y lo que el pueblo de Dios está viviendo. Ahora vamos a profecías sobre la luz que vendría al mundo. Ya centenares de años antes, Dios está hablando de esa luz. Ya no era una luz común, sino una luz con mayúscula que bendiga a la tierra. Dice así la Biblia. Zacarías, sí, el padre de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Luz y paz. Dos cosas de las cuales podríamos hablar, pero no vamos a hablar hoy. Pero la luz de Jesús, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios trae paz
al corazón del ser humano. Dios también dice a través de otros profetas: te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Otra profecía: también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y todo eso mirando hacia aquel que vendría, hacia la luz con mayúscula que vendría, hacia el Mesías, el prometido de Dios para cambiar la situación del mundo. Y nace Jesús y es presentado a Dios en el templo de la misma manera que el domingo pasado presentamos al pequeño Brandon de 12 días. Y permítame decir, el próximo domingo, el Día de la Madre, también tendremos una linda y bendecida presentación de niños. Y entonces leemos en San Lucas el capítulo 2, dice lo siguiente: lo traen a Jesús al templo. Había un hombre que dice la Biblia era justo, y Dios le había prometido que no moriría hasta ver al Mesías. Y entonces viene Simón al templo, ve a ese niño y el espíritu de él reacciona adentro y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y Jesús da comienzo a su ministerio. Lo primero que hace, bien al comenzar, luego de llegar de la tentación, dice, repite una profecía también del Antiguo Testamento. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar. En todos estos pasajes vemos como una lucha entre la oscuridad y las tinieblas. Pero también vemos que Jesús, el Mesías, el enviado por Dios a la tierra, vencería a las tinieblas y a la oscuridad. Porque, queridos, la luz siempre vence sobre las tinieblas. Así fue desde el principio. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué había? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, ¿te acuerdan que dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Porque la luz siempre vence sobre las tinieblas. Aleluya. Lo que es lo mismo decir que Jesús siempre vence sobre las tinieblas del pecado. Que es lo mismo decir que Jesús siempre vencerá sobre el diablo y sobre las obras del diablo. Seguimos leyendo la Biblia. San Juan, capítulo 1, del 4 al 9. Hablando del Hijo de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre llamado enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios envía a Juan. No es Juan el apóstol Juan que escribió una de las cartas, sino Juan llamado el Bautista. ¿De qué estaba hablando Juan el Bautista en este
¿De qué estaba hablando la Biblia de Juan el Bautista? Lo leemos un poco más adelante. Lo enfrentan a Juan y le preguntan: ¿eres tú el Mesías que ha de venir? No. ¿Eres tú alguno de los profetas? No. ¿Eres tú Elías que ha vuelto? No. Dice, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron, o sea, los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, aleluya, está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. Jesús fue enviado para traer luz en medio de las tinieblas. Pero cuando leemos la Biblia sabemos que el pueblo de Israel no lo aceptó. El pueblo de Israel no quiso conocerle. Y entonces dice la Biblia que a raíz de eso, dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Cuando el ser humano recibe a Jesús en su corazón, cuando la luz resplandece en el corazón del ser humano, pasa de ser creación de Dios, porque todo el ser humano es creación de Dios, no somos objeto de la casualidad, pero pasamos de ser creación de Dios a ser hijos e hijas de Dios. Dios pasa de ser nuestro creador a ser nuestro Padre. Aleluya. Y por eso podemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Pasa de ser el creador a ser nuestro Padre. Y pasamos, queridos, de vivir en las tinieblas a vivir en la luz de Cristo, en la luz del Evangelio. Jesús habla a sus discípulos muchas veces y llega un momento que Jesús empieza a hablarles de que su tiempo ya era corto en la tierra, que llegaría el momento que Él dejaría su vida aquí en la tierra. Y entonces, por ejemplo, leemos en el capítulo 12 de Juan: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad por tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Gloria a Dios. Y más adelante dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vuelvo a leer la primera palabra que leí. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Y el verso 46 dice: no era el verso 46. Bueno, lo dejamos.
Tinieblas. Tinieblas en el mundo era lo que estaba viviendo aquel tiempo cuando vino Jesús a la tierra. Y tinieblas es lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Hay una tremenda oscuridad espiritual en el mundo de nuestros días. La gente vive sin Dios, vive lejos de Dios, vive en pecado, vive sin esperanza. La maldad se multiplica, como dice la Biblia. Y la Biblia también dice: a lo que es malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Por eso cada vez más y más países hacen legal el aborto, el homosexualismo, las drogas, etcétera, etcétera. Tinieblas. Las tinieblas están reinando sobre la faz de la tierra. A diferencia de la luz. Esa luz que alumbra en los corazones de los hijos de Dios. Esa luz que alumbra en los corazones y en las vidas de aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón y quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, queridos, eso es vivir en la luz. Vivir en la luz es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tenemos la luz en nosotros, o sea, si tenemos a Jesús en nosotros, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas tenemos que mostrar las obras de la luz y no las obras de las tinieblas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Bendito sea Dios. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces dice: andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cuando la luz del Evangelio entra en nuestra vida, comienza a mostrarnos aquellas cosas que están mal. Cuando la luz del Evangelio entra en nuestra vida, comienza a mostrarnos aquellas cosas que en realidad son del mundo de las tinieblas. Cuando la luz del Evangelio entra en nuestras vidas, nos comprueba o nos muestra lo que es agradable al Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Aleluya. Se puede hacer toda una predicación de estos textos, pero solo leo y recibamos la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y es lo que decía Ronnie en la dirección de la reunión: ser agradecidos a Dios por todo.
Aún en medio de la lucha, ser agradecidos. Aún en medio del problema, ser agradecidos. Aún en medio de la enfermedad, ser agradecidos. Porque la luz del Evangelio ha iluminado nuestra vida y nos hace caminar en la voluntad de Dios, lejos de las tinieblas que llenan este mundo. Y lo último que quiero decirles hoy, y con esto termino, son las palabras de Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte. Jesús les dice: ahora Jesús dice algo interesante, porque en todo el tiempo lo hemos visto hablando de yo soy la luz del mundo. La luz por ahora está entre ustedes, etcétera, etcétera. Pero ahora Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino encima, para que alumbre a todos los que están en la casa. O sea, se pone sobre el candelero. Y entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, las obras de la luz. Lo que leíamos en la carta a los Efesios. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primero hemos recibido la luz en nuestros corazones. Hemos recibido la luz, a Jesús, en nuestras vidas. Y ahora es Jesús el que nos envía a nosotros a ser luces en medio de la oscuridad. A ser luces en medio de la oscuridad. Jesús ya no está más en el mundo en forma corporal. Pero Jesús vive en este mundo a través de nosotros. Jesús vive en este mundo a través de su iglesia. Jesús vive en este mundo a través de los hijos e hijas de Dios, aquellos que han recibido la luz en sus vidas, en sus corazones. Y ahora lo que Jesús nos pide, y más que pedir nos manda, es que esa luz que hemos recibido pueda resplandecer en nuestras vidas, en donde estemos. Él nos invita, y repito, nos manda a no esconder la luz, sino mostrarla. Mostrarla donde estemos, principalmente con nuestras vidas y con nuestro ejemplo y con nuestras obras. Querido hermano y hermana, tu luz, la luz que Jesús ha sembrado en tu vida, por más pequeña que sea, iluminará en medio de la oscuridad, porque la luz siempre vence sobre las tinieblas. Amén. Aleluya. Aleluya. Acá no podemos apagar las luces, cerrar y que quedara una oscuridad total. Pero si hubiera una oscuridad total, negrura total, y prendemos un fósforo, nada más que un fósforo, veríamos cómo la luz vence sobre la oscuridad. Por eso, querido hermano y hermana, por más pequeño o pequeña que te sientas, eres luz en el mundo. Jesús quiere que tú seas una luz en el mundo. Y aunque seas como un pequeño fósforo, no importa, tu luz resplandecerá en la oscuridad. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la calle, que tu luz resplandezca en medio de la oscuridad. Y termino con las palabras del apóstol Pedro. Pero ustedes son linaje escogido. Bueno, cuando leo esto, realmente no puedo decirles lo que les dije, aunque te sientas pequeño o te sientas pequeña. Porque mira lo que dice la Biblia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Cada cosa que leo me va dando fuerzas. Gloria a Dios. Cada cosa que leo me va diciendo, sé fuerte, sé valiente. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Y ahí viene lo último que quiero dejarles. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando hablamos de resplandecer con su luz, no solamente estamos hablando de hablar, de predicar, de testificar, quizás en forma especial, aunque hay que hacer lo otro también, pero quizás en forma especial nos está diciendo que debemos mostrar con nuestra vida que la luz de Jesús está reinando en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, Oh, aleluya. gracias por este tiempo donde hemos podido estar alabando y glorificando tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que claramente nos muestra que la luz siempre vencerá sobre las tinieblas. Que las tinieblas de este mundo nunca podrán contra la luz del Evangelio. Nunca podrán contra la luz de Jesucristo. Porque la luz siempre vence sobre las tinieblas. Señor, tú nos has dado la luz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, te pido por aquellos que quizás nos están viendo por internet o escuchando, que quizás no han recibido la luz en sus corazones, no han recibido a Jesús en sus corazones y están viviendo aún en tinieblas. Y como dice la Biblia, el que vive en tinieblas no sabe a dónde va. Quizás no saben a dónde van, ni cuál es su destino, ni cuál es el propósito de su vida en la tierra. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, obra en sus vidas, obra en sus corazones, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, que la luz de la palabra, que la luz, Jesucristo, entre en sus corazones y comience a reinar. Y por cada uno de los que aquí estamos en el templo, que hemos recibido la luz en nuestros corazones, que somos hijos e hijas de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a siempre mostrar las obras de la luz, a resplandecer la luz del Evangelio a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras obras. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza que necesitamos para cada día resplandecer la luz que ha llegado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu bendición, oh Dios, sea sobre cada hermano y hermana, y que podamos vivir en la luz y resplandecer con la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias por todas las cosas. Amén.